Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aldán Esquivel Ignacio Eduardo. En esta ocasión les voy a presentar la actividad de recuperación correspondiente al periodo número 1 y número 2 de la unidad de aprendizaje álgebra lineal, en la secuencia 3AV57, la cual es impartida por el profesor Mascorro Telles Gustavo. Ahora bien, vamos a proceder a ver lo que son los ejercicios y cómo va a funcionar esto, ¿vale? Vamos con ello. Como ejercicio número 1, tenemos este tema. Dice, un inversionista le afirma a su corredor de bolsa que todas sus acciones pertenecen a 3 compañías, Delta Airlines, Hilton Hotels y McDonald's, y que hace 2 días su valor bajó 350, pero ayer aumentó 600. El corredor recuerda que hace 2 días el precio de las acciones de Delta Airlines bajó 1 peso por cada una, mientras que la de Hilton Hotels bajó 1.5. pero el precio de las de McDonald's subieron 1 peso más. Demuestra que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía. Pero sí que ella dice tener 200 acciones de McDonald's, el corredor puede calcular el número de acciones que posee en Delta y en Hilton. Muy bien, vamos a proceder con lo que es la resolución de estos problemas, en este caso del número 1. El primer paso sería transformar las compañías en la que la inversionista tiene en acciones, todo esto en variables para su mejor manejo durante el proceso del ejercicio. Vamos a tomar como X, Delta Airlines, como Y, Hilton Hotels y como Z, McDonald's. Como paso número 2, vamos a calcular la ecuación del valor de las acciones al día de hoy, ya con las variables. Consideraremos la letra A como la variable que representa la cantidad de acciones en cada empresa. Aquí tenemos un pequeño esquema demostrando que el día de antier, como A tenemos a X, que suma a la letra A con y esto suma a la letra A que multiplica la Z. Esto nos da un valor igual de menos 350. Es muy similar al tipo de esquema que manejamos para el día de ayer de A a la X, que suma A a la y esto a su vez suma A a la Z. Esto nos da un valor positivo de 600. El día de hoy nos indica que A a la X más AY más AZ nos da un valor de 250 positivo. Muy bien, paso número 3, vamos a calcular el valor de cada una de las acciones según sus márgenes en los días para cada una de las empresas. El valor de X nos da una sumatoria de menos 1 más 1.5, esto nos da un valor de 0.5. El inciso Y nos da un valor de menos 1.5 menos 0.5, esto nos da un neto de menos 2. Y aquí tenemos que la Z nos da un valor de 1 más 0.5. Esto nos da un igual de 1.5. Paso número 4. Negamos la posibilidad de resolverlo mediante el álgebra lineal. ¿Por qué? El ejercicio nos presenta una problemática en donde tenemos el valor de precio del día de hoy con el que se supone deberíamos intentar calcular la cantidad de acciones que tiene en cada empresa la inversionista, igualando la ecuación a 1, que nos muestra la suma de los valores de cada acción para cada empresa, con la ecuación 2, la cual nos muestra el valor total de su dinero en acciones al día de hoy. Es imposible resolverlo, ya que para que nosotros intentemos resolver esa problemática con el método de Gauss-Jordan o el método de Gauss, más sustitución hacia arriba, nos hace falta información que nos permita generar por lo menos una ecuación más, ya sea con datos equiparables y comparables, ya sea con la ecuación 1 o 2, para así poder formar una matriz no cuadrada de 2 renglones por 3 columnas, la que llamaríamos una matriz de 2 por 3. Muy bien, vamos a tomar este ejemplo, el ejemplo número 1, transformando la ecuación 1 en una representación de tipo matriz de coeficientes. En la anterior representación, el segundo renglón nos permitiría generar una dependencia de variable mediante cualquiera de los 2 métodos de reducción ya mencionados. Este es nuestro segundo ejemplo, transformando la ecuación 2 en una representación de tipo matriz de coeficientes. En la anterior representación, el segundo renglón nos permitiría generar una dependencia de variables mediante la cualquiera de los 2 métodos de reducción que ya se habían comentado anteriormente.
El paso número 5, nuestro resultado. Debido a la falta de información para poder representarlo mediante matrices, es imposible solucionar este problema, por lo que un corredor no podría explicarle ni indicarle al inversionista la cantidad de acciones que tiene en cada empresa. Considerando que el inversionista le asegura al corredor que tiene 200 acciones en McDonald's, este puede hacer cálculos matemáticos para determinar la cantidad de acciones que puede tener en cada una de las dos empresas restantes. Partimos de la ecuación principal donde las cantidades de acciones y el valor de cada una de ellas para la empresa Z dejan de ser desconocidos. Aquí tenemos un esquema bien marcado en donde estamos indicando esto, donde estamos tomando en cuenta que AX más AY más AZ nos da un valor positivo de 250. Hacemos una sustitución donde AX más AY más 250 que multiplica el 1.5 nos da el valor de 250. Comenzamos a resolver esto tomando en cuenta que AX más AY, sumando el 300 que nos dio de la multiplicación, ya tenemos un valor indicado de más 250. Ahora vamos a despejar esto tomando en cuenta que AX más AY sería igual a 250 menos 300. Ahora tomamos en cuenta que AX más AY nos daría un valor igual a menos 50. Ahora multiplicamos A, que multiplica 0.5, más A, que multiplica menos 2, con un valor de menos 50. Una vez que reducimos la ecuación, podemos observar que la combinación de estas acciones tiene un resultado, un impacto negativo económicamente hablando, para lo cual consideramos que al ser un monto negativo, aquellas acciones con el valor de bajar en las mismas es superior al número de acciones que tienen la positiva. Aquí volvemos a mostrar este esquema donde se acaba de indicar el 20 que multiplica 0.5, que suma un 30 que multiplica un menos 2, esto menos 50. Esto nos va a dar una muestra de que sería 10, sumando un 60 negativo, esto nos daría un valor de menos 50. Si lo vemos desde otro panorama, estamos dándonos cuenta que tenemos un valor de menos 50 igual a menos 50. Asimismo, en el gráfico que se muestra abajo de 80 que multiplica 0.5 más 45 multiplicando un menos 2 igual a menos 50, es exactamente lo mismo, ya que las multiplicaciones de estos valores nos da un 40 menos 90. Esto es igual a un 50 negativo igual a otro 50 negativo. Podemos observar que estos valores y cantidades de valores son totalmente arbitrarios, por lo que determinamos que en caso de haber tenido los datos suficientes desde un inicio, habríamos encontrado un sistema de soluciones múltiples. Con esto damos fin al ejercicio número 1, indicando y comprobando todo lo que se solicitaba desde el planteamiento del problema. Vamos a proceder con el ejercicio número 2, el cual indica: calcule el determinante de la matriz A empleando las propiedades de los determinantes. Podemos ver esta matriz cuadrada de 4×4, la cual tiene varios números entrelazados dentro de ella. Como paso número 1 para proceder con el resolutivo de este ejercicio, vamos a observar que la matriz es una matriz cuadrada, por lo cual podemos hacer uso de dos métodos empleando sus propiedades, tanto de alto rango de los determinantes como en reducción por pivoteo como método de Sarrus. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para aplicar las propiedades es necesario encontrar un pivote y considerar que el renglón de la columna correspondiente va a desaparecer. Sin embargo, el pivote será utilizado para multiplicar el valor del determinante obtenido en la matriz reducida obtenida. Podemos observar que este pivote está representado por la celda azul, la columna y el renglón que se reduce en rojo, y la matriz reducida obtenida en el marco de naranja. Una vez que obtenemos la matriz reducida, procedemos a realizar el método de Sarrus. También podemos obtener el valor del determinante al combinar el primer paso con el método del montaje. Aquí en esta matriz que estamos viendo justo ahora, debemos de considerar su valor del determinante va a estar definido por la ecuación ahí mostrada. Lo primero para utilizar el método de Sarrus es anexar el valor de las primeras dos columnas como complementos de la matriz reducida. El siguiente paso, vamos a multiplicar en diagonales los valores hacia abajo y hacia arriba para obtener los positivos y negativos respectivamente de dichas multiplicaciones. Posteriormente se van a sumar ambos valores y se obtendrá el valor que se multiplica por el pivote y así obtener el determinante. Aquí estamos viendo de manera descendente en tres colores los valores que se van a realizar en multiplicaciones: el amarillo, el verde y el color ladrillo. De esta manera podemos darnos cuenta que el menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 2, se va a sumar a la siguiente diagonal.
que sería el 3, el 2 y el menos 7 respectivamente. Asimismo, los valores de esta multiplicación se va a sumar a la última diagonal descendente, que sería 4, menos 5 y 11 respectivamente, los cuales nos va a dar un valor al final de menos 2, que suma a menos 42, que suma a 220, dándonos un valor de 176. Ahora podemos observar tres diagonales que ahora van a ser contrarias, van a ser hacia arriba con diferentes colores, los mismos colores que habíamos mostrado en la tabla anterior, simplemente que en esta ocasión va a ser de manera ascendente. Asimismo, se van a multiplicar y se van a restar entre ellos, caso contrario a lo anterior. Tenemos el mismo sistema, que tenemos un menos 7, menos 1 y 4, que se multiplican entre sí y van a restar al menos 11, al 2 y al menos 1. Estos a su vez van a restar a menos 2, menos 5 y menos 3. Tenemos en la parte inferior un esquema que indica estos valores. Nos da un menos 28 que suma 22 que suma menos 30. Esto dándonos un valor general de menos 80. Los últimos pasos son sumar ambos resultados de las diagonales y multiplicar el resultado por el valor del pivote utilizado al principio. Tendríamos que la determinante de A, que multiplica al 1, que era el valor de nuestro pivote, estaría multiplicándose al 176 de nuestra primera tabla, restando al menos 80 de nuestra segunda tabla. Esto nos daría un valor de 96. Este 96 se multiplicaría por el pivote, dándonos un valor general como resultado de 96. Con esto damos fin al ejercicio número 2. Vamos a proceder con el ejercicio número 3. El cual indica probar los siguientes conjuntos son espacios vectoriales. El ejercicio 3, donde R2 con suma definida por X1 y Y1, que suma a X2 y Y2, nos da un valor de ese esquema que estamos viendo justamente ahora en pantalla, X1 más X2 más 1. Esto como segundo plano tenemos a Y1 más Y2 más 1, y la multiplicación por escalar ordinario. Lo primero que haremos es considerar a los elementos de la suma como vectores individuales, el vector 1 y el vector 2. Por ende, el resultado teórico que nos ofrecen también lo consideramos un vector. Lo siguiente que haremos es considerar que para demostrar que los conjuntos son espacios vectoriales hay que cumplir con 5 propiedades de la suma entre vectores y 5 propiedades de la multiplicación de un vector. Dichas propiedades son comprobadas a través de 2 reglas o métodos específicos, la cerradura de la suma y la de la multiplicación. La de la suma indica que al desarrollar la suma de los conjuntos e igualarlo con el resultado teórico que nos ofrecen, esta ecuación será exactamente igual. En la de la multiplicación, esta nos indica que al multiplicar la suma de los conjuntos por un escalar debe ser el mismo resultado que al multiplicar el teórico y multiplicarlo por el mismo escalar. Desarrollamos la suma de los conjuntos vectoriales. Como bien sabemos, la suma de los vectores se hace igual que la suma de las matrices, elemento con elemento, es decir, a casillas, A11 y B11. En la parte de abajo estamos viendo la representación de esta suma de vectores. Lo siguiente que hacemos es comparar el desarrollo de la suma con el resultado teórico que nos ofrecen y podemos observar que no son iguales, por lo que entonces no va a cumplir con la regla de la cerradura de la suma. En la parte de abajo estamos viendo los resultados que se tomaron y efectivamente no son iguales. Por propiedades se sabe que debe de cumplir ambas cerraduras para ser considerado un espacio vectorial, ya que al no cumplir con alguna, sea la de la multiplicación o sea la de la suma, se puede determinar desde un inicio que no son espacios vectoriales. Por lo tanto, no cumple y no se considera un espacio vectorial. Con esto damos fin al ejercicio número 3 y vamos al último, pero no el menos importante, el ejercicio número 4, el cual indica el conjunto del problema 3 con la multiplicación de un escalar definido por, y aquí tenemos un escalar definido. Tenemos esta ecuación que vamos a proceder a ver cuál sería su manera de resolverlo. Para poder realizar este ejercicio es necesario contemplar que se volverá a utilizar el concepto de la cerradura de la multiplicación por una escalar aplicada a una sumatoria. Tenemos aquí los valores que vamos a tomar en cuenta para nuestro ejercicio. Para esto lo primero que debemos hacer es el desarrollo de la multiplicación de los vectores por el escalar y después sumarlo para compararlo. Aquí tenemos todos los valores que se están aplicando y se están realizando para la multiplicación. Estamos viendo que al comparar el resultado práctico y el teórico vamos a terminar con
la observación de que efectivamente tampoco son iguales. Por lo tanto, tampoco va a cumplir y no se va a considerar un espacio vectorial. Con esto damos fin al ejercicio número 4 y el último que contamos dentro de este conjunto de ejercicios. De antemano yo les agradezco mucho por lo que ha sido su atención y el hecho de que pudieran prestármela. Sin más, les deseo que tengan un excelente día, cuídense mucho y quédense en casa.